Hola hermanos, como les dije que iba a retomar los salmos, porque el mensaje pasado hicimos un paréntesis para enseñar esa enseñanza, después le voy a ir enseñando otro poco, y hoy quisiera enseñarles el Salmo 1, pero cuando decimos 1 no es que es el primer salmo. Para que ustedes sepan, el salmo más viejo de la Biblia es el Salmo 90. ¿Por qué? ¿Por qué el salmo más viejo? Porque lo escribió Moisés. Y Moisés vivió 1400 años antes de Cristo. Entonces, para que ustedes tengan la idea. Y David vivió 1000 años antes de Cristo. Bueno, así que, pero hoy vamos a ver el Salmo 1. Y yo lo titulé el Salmo de la Bienaventuranza. Así que usted ya le pone el título, el Salmo de la Bienaventuranza. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a leer el Salmo primero y hacemos una pequeña introducción. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Al decir el Salmo 1, pareciera que es el primero, no, pero ya aclaré. La palabra salmo o cántico, que es cántico, que significa cántico, salmo, el salmo es un cántico que iba acompañado por instrumentos de cuerdas. Por eso que el libro de los salmos son oraciones. Cuando alguien se convierte a Cristo o cuando una persona que no sabe qué leer la Biblia abre los salmos, y claro, los salmos son oraciones, son cánticos, son alabanzas, que de repente uno se identifica con los salmos. Por ejemplo, cuando uno quiere hacer una oración de arrepentimiento, lee el Salmo 51. Cuando quiere cantar un salmo de reconocimiento, de agradecimiento a Dios, lee el Salmo 100. Si uno quiere alabarle, lee el 150. Tienen unas riquezas espirituales maravillosas cada salmo. Por eso era el himno del pueblo judío. Los salmos era el himno. Y después Jesús también hace mención a los salmos. Dice que exaltaban a Dios, no solo a Dios, a su presencia, sino también a los atributos de Dios. Y a través de los salmos cantaban sus experiencias personales hacia Dios. Entonces de repente encontramos muchas declaraciones personales, de oraciones, de cosas, de los mismos salmistas que cantaban a Dios. Entonces miramos el Salmo 1. Dice el texto número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Que no anduvo en consejo de malos. ¿Qué significa bienaventurado? Significa feliz, dichoso. Eso significa en la traducción, feliz, dichoso. El hombre o la mujer que no anduvo en consejo de malos. Cuando dice el hombre, habla de la mujer. ¿Qué significa consejo de malos? Que no siguen a los malos, que no están en el camino de los malos. Dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado.
Quiere decir que el hombre y la mujer que no anda con esas personas malas, de malas cosas, y vamos a mirar, para que lo podamos entender qué es consejo de malos, vamos a leer Hebreos 13, versículo 5, así dice la palabra de Dios. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero dice, sean vuestras costumbres, el verso 5, sin avaricia. ¿Qué es costumbres? ¿Qué es costumbres? Costumbres es la forma de que nosotros vivimos o la forma que nosotros andamos o con quién nos juntamos. La regla que determina que hago lo malo es que con qué personas yo me junto, quiénes son mis compañías, de dónde yo recibo los consejos. Por supuesto, si ellos son malos, esa es la regla, que yo me voy a copiar lo que ellos hacen o lo que ellos dicen. Por ejemplo, hay 3 pasos que yo puedo dar hacia lo malo o hacia el pecado. 1, no atender el consejo de lo bueno y atender el consejo de los malos. 2, no andar en camino de los malos o de los pecadores para no hacer lo malo. Y 3, no tenemos que hacer lo que ellos hacen. Aquí hay algo, si nosotros hacemos lo que ellos hacen, aquí hay algo que anda mal. Y a veces pensamos que son amigos. No, los que andan en mal camino no son amigos. Y los que nos pueden llevar a mal camino tampoco son amigos. Por eso es que nosotros tenemos que aprender con quién andamos. Y el texto decía, bienaventurado el varón o la mujer que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por ejemplo, si leemos el Salmo 26, el Salmo 26:3, vamos a mirar Salmo 26, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Quiere decir que si yo ando en la verdad, la misericordia del Señor está delante de mis ojos. Ahora, si yo me asocio con gente mala, con gente que anda en malas cosas, por supuesto, hay un dicho común de la gente, esto no es proverbio ni la Biblia, lo que la gente dice, dime con quién andas, te diré quién eres. Entonces cuando el salmista dice, bienaventurado, dichoso, feliz el hombre que no anduvo, quiere decir que no anduvo en esos malos caminos. Y vamos a mirar también en 1 Corintios, lo sigue asociando la palabra del Señor, dice 1 Corintios, capítulo 5, vamos a mirar el 9, os he escrito por carta que no juntéis con los fornicarios. Aquí está hablando el apóstol Pablo a los creyentes. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, con los ladrones, o con los idólatras, pues tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí, a los cristianos le escribió esta carta, que no os juntéis que ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con tal ni aun comáis.
¿Con quiénes no tenemos que asociarnos o juntarnos? Con aquellos que llamándose hermanos, llamándose hermanos, no con los mundanos, porque los mundanos ya son así, los que no conocen a Dios ya están en ese camino y a ellos les parece bien andar así. Bueno, no los vamos a juzgar, pero dice el Señor que no tenemos que juntarnos con ninguna persona que tuviera estas cosas, llamándose hermano. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos que juntarnos? Ese es el consejo del Señor. Dice que porque nos relacionamos, como dice acá, llamándose hermano, porque llamándose inmoral, idólatra, maldiciente, no podemos tener comunión con Él. No podemos. ¿Por qué razón no podemos? Claro, porque está fingiendo. No es verdadero, no es cristiano. Nosotros éramos antes así, pero Dios, cuando nos convertimos, cambiamos. Nuestra vida cambió. Nuestra vida ahora es diferente con Dios. Por eso dice el Señor, no te juntes con ese hermano. ¿Por qué? Porque está viviendo una vida doble. Porque se dice cristiano, se dice que vino a Cristo, pero está viviendo, tiene malas costumbres. Y otro texto dice que las malas costumbres echan a perder nuestra buena costumbre nuestra. Las malas conversaciones echan a perder. Por eso, hermanos, dice el Salmo, bienaventurado el varón que no anduvo, que no estuvo haciendo eso, por eso es bienaventurado, haciendo en camino de malos y en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Y en un momentito más vamos a mirar el Salmo 1, 2. Volvemos, hermanos, al verso 2. Salmo 1, 2. Y dice así, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Qué significa delicia? La palabra delicia significa placer. En su ley, dice, medita, tiene el placer de hacer la voluntad de Dios, es de su agrado. Es un deleite hacer lo que el Señor quiere. Por supuesto, no es un religioso. Un religioso es que cumple ciertas reglas y nada más. No, no, no. Deleite significa que se deleita en Dios. Se agrada hacer su voluntad. Y ahora la palabra de Dios nos da vida, nos enseña. Por eso, hermano, nosotros los cristianos debemos de consultar siempre a la palabra de Dios. ¿Qué dice? Y en su ley medita. ¿Qué es meditar? ¿Qué significa meditar? Significa pensar de una manera profunda con el propósito de cumplir lo que Dios tiene para nosotros. Pero ¿cómo medita? Es pensar de una manera profunda, medita de día y de noche. Y dice en el Salmo 119, que no lo vamos a buscar, 148, dice, aún en la noche me enseña mi conciencia. Por eso, hermanos, qué hermoso es meditar en la palabra de Dios, en la ley de Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor nos habla de día y de noche. Y dice el verso 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Será como árbol plantado. A ver, vamos a mirar. Árbol plantado. Cuando uno planta un árbol, hermano,
el que sea de fruta o de sombra, lo que sea, cualquier árbol que nosotros lo plantamos, lo cuidamos. ¿Cómo lo cuidamos? Le echamos agua, le ponemos unos palitos para que no se críe chueco el árbol, lo cuidamos. Y ese árbol, hasta que crece las raíces y busca de abajo, crece para abajo las raíces el árbol, y busca de abajo las corrientes de las aguas para mantenerse. Ahora, hay un montón de árboles, cualquier árbol silvestre es que es del campo, que nace solo, ¿quién lo cuida? Nadie. Pero el árbol plantado, que nosotros lo plantamos, lo cuidamos. Será como árbol plantado, que da su fruto en su tiempo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros al árbol que lo plantamos lo cuidamos. Y nosotros, Dios nos dice en otro texto, que somos árboles, el plantío de Dios, que Dios nos cuida. ¿Y para qué lo cuidamos al árbol? Para que esté verde siempre y dé fruto. Para que esté verde siempre y dé fruto. ¿Vio que hay árboles que ni el invierno los pone feos? No se ponen de ningún color. Quedan verdes todo el año. Es que tienen las corrientes de aguas de abajo, las tienen, sus raíces llegaron abajo y están siendo cuidados y da su fruto en su tiempo. Bueno, así es nuestra vida, hermano, así son los cristianos. Somos como árboles plantados. Plantados en Dios, y Dios nos cuida. Y nos cuida para que nosotros estemos siempre verdes y demos el fruto en su tiempo. Pero acá dice, y todo lo que hace, no solo que da su fruto, la hoja no cae, sino que lo que hace prosperará. Cuando hablamos de prosperidad, ¿en qué estás pensando? Siempre pensamos en la plata, ¿no? Siempre pensamos en las cosas materiales, en casas, en autos, todo lo que hacemos va a prosperar. Hermano, a veces, por ejemplo, no es que todo lo que se nos ocurra va a prosperar. No. A veces no prospera ciertas cosas en nosotros y a veces nos preguntamos por qué. Y decimos, por ejemplo, los mundanos, que no tienen a Dios prosperan. Entonces, ¿quiere decir que Dios los bendice a ellos y no a mí? No. Mire lo que dice Génesis hablando de José, ¿no? Génesis 39:3. Y vio su amo, hablando de José, que Jehová estaba con él y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo su mayordomo de su casa. Y todo lo que hacía José prosperaba. Él tuvo un sueño, pero era el sueño de Dios, no era sueño de él. Dios le puso ese sueño. Y pasaron muchas cosas hasta cuando él fue. Y todo lo que él hacía, donde ponía su mano José, prosperaba. Porque ese sueño nació en el corazón de Dios. Ahora, esa iniciativa, ese sueño, esa forma de pensar, él no sabía, ni soñaba que iba a ser vendido primero a los egipcios, a los ismaelitas, después a los egipcios, después a la cárcel, de la cárcel para ser gobernador. Pero el sueño era que él llegó a esa altura de José, a ese punto en la vida. ¿Por qué? Porque Dios sabía que iba a venir un hambre tan grande en la tierra, porque era toda la tierra, y que la familia de él no tenía comida y se iba a morir. Pero
gracias a José, que llegó a ser gobernador, él pudo salvar a su familia en otro país, por supuesto, en otra forma, pero él pudo salvar a su familia de la mortandad, del hambre. Ahora, hay sueños, hermano, en nuestra vida que muchas veces no prosperan, porque no nacen del corazón de Dios, nacen de nuestros propios sentimientos, de nuestra forma, de nuestras propias iniciativas, y a veces trabajamos y no prosperamos. Y a veces decimos, pero ¿qué es lo que me pasa? ¿Por qué no prospero? Trabajo, le pongo empeño, hago esto, hago el otro. Porque quizás lo que estás haciendo no es de Dios, hermano. Yo les voy a dar otro ejemplo. ¿Vio que los hombres se juntaron para hacer la Torre de Babel? Dijeron todos ellos, vamos a hacer una torre que la cúspide llegue al cielo. Y se pusieron en esa empresa, en ese sueño, se embarcaron todos y empezaron a trabajar. Y como no era de Dios el sueño ese, la empresa esa no prosperó. Y como no prosperó, dice que Dios les mandó, les cambió la lengua a todo, y es por eso que hay tantos idiomas en el mundo, porque en la Torre de Babel se cambió el idioma, porque antes hablaban un solo idioma. Ahí se les cambió y tuvieron que separarse y apartarse, esa es otra historia, se tuvieron que ir por cualquier lado porque no prosperó. Ahora, hermano, también los mundanos que no tienen a Dios prosperan de verdad. Y ahí nosotros pensamos en el Salmo 73, usted lo lee. Dice el salmista, casi, vio que la palabra casi, ¡uy! Estuve a punto, ¿no? Casi se deslizaron mis pies cuando yo veía que el malo, como dice acá, el malo que anduvo en consejo de malo, prosperaba, le iba bien en la vida, le pasaba. Y a nosotros a veces nos pasa eso, que decimos, pero ¿cómo si yo hago esto, hago el otro? ¿Cómo no prospero? ¿Cómo no me va bien? ¿Sabe por qué? Quizás no te va bien, hermano, porque a veces tenemos que hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Por ejemplo, dice Jeremías, eso sí lo vamos a buscar, Jeremías, capítulo 12, vamos a mirar el verso 1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti, o sea que voy a discutir mi causa. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? ¿Vio? No solo a nosotros nos vienen esos pensamientos. ¿Por qué prosperan los impíos? ¿Por qué tienen de todo? ¿Por qué enseguida tienen una empresa, montan esto, el otro? Y nos viene a nosotros. Y yo a veces, no sé, dice, mire, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente. ¿Por qué? Los que se portan mal, los que son malos, como comenzamos el Salmo. Porque, ¿qué les pasa? ¿Qué es? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre yo y el otro? Bueno, la diferencia es muy grande. Dice, porque los otros empujaron o hicieron todo lo que hicieron por sus propias fuerzas, por sus propias formas, por sus propios deseos, por sus propias... No importa cómo lo hagan. ¿Ve? Ahí va la diferencia. No importa si lo hicieron haciendo esto, el otro, haciendo tantas tranzas, tantas cosas, pero lograron. Ahora, nosotros como cristianos, ¿qué es lo más importante? Porque también nosotros vamos a prosperar. Lo que pasa que no nos damos cuenta que lo que el Señor nos quiere prosperar y todo lo que hace prosperará, que la prosperidad nuestra no solo es lo material, eso es un área, Dios nos va a prosperar, pero lo más grande, hermano,
lo más maravilloso, la prosperidad que Dios nos da a nosotros, es la paz de Dios, es la paz del corazón, es el gozo del Señor, es la armonía, es que yo lo que tengo, lo tengo con paz y encima le digo al Señor, tú me lo diste, porque siempre le damos la gloria al Señor. En cambio el mundano dice, todo esto que tengo es mi esfuerzo, es mi sabiduría, mi entendimiento, es mi esto, porque yo me esforcé. Seguramente es así. Ahora, ¿qué es lo que dura? Lo uno, lo otro. A veces todo lo que hacemos en un segundo se va. Y dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que nos queda? A nosotros lo que nos dura es la paz de Dios, la bendición de Dios, la armonía. Es lo que el Señor nos añade. Por eso dice que la prosperidad de los bienes materiales, a veces, a las personas les hacen daño. Algunos tienen un poco de material y cambian hasta su carácter, porque se creen, no sé qué se creen en el mundo. Bueno, en cambio, cuando Dios prospera a nosotros, sabemos que Dios nos lo da y ¿qué nos vamos a creer si Dios nos los dio? Nos dio la gracia, la fuerza, la sabiduría, el entendimiento para hacer las cosas. Y entonces Dios quiere bendecirnos y ayudarnos a nosotros. Y dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los santos, de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Señor conoce las sendas, el camino de los justos. Él conoce nuestros caminos. El Señor conoce y tenemos que nosotros ser agradecidos. Agradecidos. Si hay algo en la vida, hermanos, que tenemos que aprender, lo tenemos que aprender, pero así, así, como decimos a rajatabla, es ser agradecidos. ¿Y cuando somos agradecidos? Cuando somos agradecidos, ¿sabe qué? Somos como ese árbol plantado junto a corrientes de agua, que todo lo que hacemos, que la hoja no cae y todo lo que hacemos prospera. Prospera, ¿por qué? Porque está la mano del Señor con nosotros. Prospera porque así sea poquito, prospera porque el Señor está con nosotros. Y por eso dice el texto, volvemos al principio, dichoso, feliz, el hombre, la mujer, que no está en consejo de malos, ni está con los pecadores, ni está en silla de los escarnecedores, y quizás tarda en prosperar, pero no importa, va despacito, pero el Señor lo prospera, sino que en Jehová está su delicia, en la ley de Dios, y en ella medita de día y de noche. Nosotros, que Dios nos ayude a que siempre seamos agradecidos, y dice dichosos, bienaventurados, bienaventurados, y que Dios nos ayude para no estar en camino de los malos, ni en consejo de los pecadores, y que Dios nos guarde, hermanos. Como prediqué ese mensaje anterior, compártalo, hermano, compártalo a los hermanos el mensaje, y también compártalo, porque es tan importante que compartamos la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque este es el tiempo del Señor, es el tiempo en que la gente o está blanda y cambia o está dura, porque hay gente que le culpa de todo a Dios, y hay gente que dice, ¿cómo Dios no sabe que hay? Sí, Dios sabe todo. Ahora, no se olviden que el rey de este mundo, el que gobierna este mundo es Satanás, y él tiene las mentes engañadas, torcidas, pero nosotros vivimos en otro mundo donde el rey de nosotros es Jesucristo. Por eso, hermano, tenemos que prepararnos y que el Señor nos bendiga y nos ayude. Y sigamos buscando, no nos desanimemos.
Sigamos adelante buscando al Señor. Y quisiera en esta noche orar también por ustedes y por todos, para que el Señor nos bendiga, nos siga bendiciendo y nos siga ayudando a todos y nos siga llenando de su Espíritu Santo para estar preparados esperando al Señor. Señor, te damos gracias en esta noche porque realmente no estamos en camino de los malos, ni estamos con los pecadores, ni estamos con los escarnecedores. Y a veces miramos a ellos y a veces vemos que ellos tienen otra vida, pero nosotros te agradecemos, Señor, por la paz, por la fe, por la confianza. Y en este mismo momento, con este coronavirus que llega a tanta gente, ten misericordia, Señor, oramos, ten misericordia de la gente, que tengan una oportunidad para arrepentirse, que está matando tantas personas, pero Señor, oramos que tú tengas misericordia de las vidas y que de alguna manera te encuentren, se arrepientan y se salven. Tú has dicho, Señor, clámame y te responderé. Y es verdad, cuando alguien clama, tú respondes. Gracias te damos, Señor. Sigue bendiciendo tu pueblo, sigue preparando tu iglesia. Síguenos, Señor, que estemos velando y orando, llenándonos de ti, Señor, en este tiempo difícil. Que la gracia tuya fluya a nuestras vidas. Y, Señor, cuando salgamos de todo esto, estaremos juntos, alabando al Señor, porque sabremos, Señor, que tú nos has ayudado en este tiempo difícil. Tú has estado a nuestro lado. Nos has estado confortando, bendiciéndonos. Por eso ponemos en ti nuestra delicia. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Señor les bendiga. Un abrazo grande.